¿Alguna vez te has detenido a pensar si estás orando como Dios espera que ores? Y si la razón por la que aún no has recibido esa respuesta no es porque Dios no quiera dártela, sino porque estás orando de una manera que no activa lo que Él ya preparó para ti. Jesús fue claro: hay una forma de orar que abre los cielos y otra que simplemente repite palabras sin poder. Y cuando oramos como Él enseñó, con fe en su nombre, con un corazón alineado a su voluntad, entonces sucede lo que parece imposible. Dios da, Dios responde, Dios se mueve. Así que si alguna vez te has preguntado cómo orar para recibir de verdad, quédate, porque Dios te va a enseñar hoy a orar de tal forma que todo lo que pidas será dado. Escribe en los comentarios: Señor, enséñame a orar como tú quieres. Número 1. Juan 14, versículo 13. Invoca su nombre y deja que el cielo se mueva por ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que significa realmente orar en el nombre de Jesús? No es una fórmula mágica que usamos al final de una oración como un protocolo religioso. Es una declaración de autoridad, una invocación directa al cielo con el respaldo del Rey de Reyes. Mira lo que Jesús mismo dijo en Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué promesa tan audaz! Jesús no deja espacio para dudas. Repite 2 veces con firmeza: lo haré. No dice: veré qué puedo hacer, o depende del caso. Él afirma con total seguridad: yo lo haré. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Cuando oras en su nombre, estás utilizando la autoridad que Él ganó en la cruz. No es simplemente usar su nombre como una firma vacía. Es presentarte ante el trono de Dios con la identidad de Cristo sobre ti. Filipenses capítulo 2 nos recuerda que a Jesús se le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Eso quiere decir que cuando tú oras en el nombre de Jesús, estás tocando las puertas del cielo con el poder que venció al pecado, al infierno y a la muerte. No estás orando desde tu debilidad, sino desde su victoria. Pero atención, porque no se trata solo de decir su nombre, sino de entender lo que estás declarando. Jesús nos dio su nombre para que nuestras peticiones glorifiquen al Padre. Esto purifica nuestras intenciones. Si pides algo en su nombre, asegúrate de que lo que estás pidiendo refleje el amor, la compasión, la justicia y la voluntad de Dios. Porque cuando la petición busca algo más que nuestro beneficio, cuando está alineada con el propósito del cielo, su nombre actúa como sello divino. ¿Quieres saber si tu oración tiene respaldo celestial? Pregúntate esto. Esto glorifica al Padre en Jesús. Y aquí hay algo aún más fuerte. Jesús no basa su respuesta en nuestro desempeño, en cuántas veces oraste o cuán santo te sientas hoy. Él dijo: yo lo haré. No, tú lo mereces. Eso te da libertad para pedir con valentía, para presentarte tal como estás, con una fe que descansa no en ti, sino en la fidelidad de Cristo. Y si estás en medio de un momento difícil, esta es tu señal. Atrévete a pedir algo grande, algo que te sobrepase, pero que glorifique al Padre, porque Jesús no te está ofreciendo una posibilidad, te está ofreciendo una garantía. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Primero, antes de orar, hazte una pregunta sencilla pero poderosa. ¿Esta petición glorifica al Padre en el nombre de Jesús? Si la respuesta es sí, preséntala con total confianza. Y cuando termines tu oración, no lo digas por costumbre, declara con autoridad: en el nombre de Jesús, así será. Es como si firmaras un contrato con la sangre del Cordero como garantía. Visualiza a Cristo poniendo su firma junto a la tuya. Es su palabra la que respalda tu oración. Te animo también a escribir tus peticiones. Haz una lista de oraciones que hagas en su nombre
y deja espacio para marcar cuándo sean respondidas. Con el tiempo, ese cuaderno se convertirá en un testimonio vivo del poder del nombre de Jesús. Porque cada vez que una oración sea respondida, será un recordatorio de que Jesús sigue cumpliendo hoy, como lo prometió. Y ahora, ¿por qué no lo haces tú mismo? Cierra tus ojos un momento y haz esa petición audaz que llevas tiempo guardando. Pero esta vez, hazlo con entendimiento, con fe, con propósito. Y cuando lo hagas, no dudes, porque no estás solo. Estás orando como un embajador del reino, usando la llave del nombre que mueve cielos, rompe cadenas y transforma realidades. Jesús lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo hará. Número 2. Marcos 11, versículo 24. Ora como quien ya recibió el milagro. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería orar como si ya tuvieras el milagro en tus manos? Jesús nos dejó una clave en Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. No dice, espera a ver qué pasa, ni cruza los dedos. Él dice, pide, cree y recibirás. Es una cadena que no deja espacio para la incertidumbre. En otras palabras, la fe no empieza cuando ves el resultado, sino cuando estás orando con la certeza de que Dios ya está en movimiento. Imagina por un momento que tu oración es como una semilla que lanzas a la tierra. Tú no ves lo que ocurre bajo la superficie, pero sabes que algo está sucediendo. La tierra se mueve, las raíces empiezan a crecer y aunque tus ojos no lo perciban, la vida ya comenzó a brotar. Así es la fe. No se trata de ver para creer, sino de creer para ver. Por eso, orar con fe es como celebrar la cosecha antes de que la planta aparezca. Es confiar en la ley espiritual que dice, si Dios prometió, entonces va a cumplirse. Cuando oramos con esta mentalidad, algo cambia dentro de nosotros. Ya no suplicamos con ansiedad, sino que agradecemos con confianza. Pasamos de decir, Señor, si puedes, a declarar, gracias porque sé que ya lo hiciste. Y eso, créeme, produce un descanso interior que es difícil de explicar. Tu mente ya no está corriendo en círculos y tu corazón se alinea con el cielo. Empiezas a vivir como alguien que ya recibió. Tus palabras lo reflejan, tus decisiones también. Y lo más hermoso, tu paz contagia a quienes te rodean. Pero hay algo que tenemos que cuidar, la duda, esa vocecita interna que dice, ¿y si no pasa? Es como interferencia en una señal, te distrae, te llena de temor y debilita la certeza. Y aquí es donde entra un ejercicio poderoso, recordar. Cuando recuerdas lo que Dios ya ha hecho por ti, estás recalibrando tu fe. Estás diciéndole a tu mente, Él ya lo hizo una vez, claro que puede hacerlo otra vez. Y si encima declaras en voz alta lo que crees, estás renovando tu fe palabra por palabra. Literalmente estás reprogramando tu alma. Y algo maravilloso ocurre cuando esta fe se activa. Se despierta un gozo que no se puede ocultar. No es una sonrisa superficial, es una alegría profunda que nace de la certeza. Es como cuando alguien que ama cantar empieza a entonar una canción sin darse cuenta. La fe auténtica produce ese tipo de alegría. Y cuando otros lo ven, se inspiran. Porque ver a alguien celebrando un milagro que aún no ha visto es un testimonio más fuerte que 1000 palabras. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Te invito a hacer algo sencillo, pero poderoso. Toma un cuaderno y escribe tu oración como si ya se cumplió. No pongas, Señor, por favor, sino, gracias, Padre, porque ya abriste esa puerta. Cada vez que lo leas, tu expectativa se va a renovar. Vas a empezar a notar pequeñas señales de que Dios ya está obrando, aunque el milagro completo aún no haya llegado. Y cuando la duda vuelva a tocar la puerta, porque lo hará, respóndele con gratitud. En vez de pensar,
Y si no pasa, di, gracias Dios, porque ya estás trabajando en esto. Cambia la preocupación por alabanza y si puedes, comparte esos pequeños avances con otros. Los mini testimonios alimentan la esperanza no solo en ti, sino en toda la comunidad de fe. Ahora mismo, ¿por qué no haces esa oración? Pero hazla diferente. Cierra los ojos y da gracias como si el milagro ya estuviera en tus manos. Visualízalo, llámalo por su nombre y termina diciendo, gracias Jesús, porque ya está hecho. Y cada vez que tu mente quiera volver al miedo, recuérdale algo. Dios ha sido fiel antes y lo será de nuevo, porque Él honra a los que creen antes de ver, porque esa fe, sí, esa que celebra mientras espera, es la que mueve montañas. Número 3. Mateo 21, versículo 22. Sin dudas, sin límites, pide y observa a Dios actuar. ¿Te has detenido a pensar qué tan firme es tu fe cuando oras? Porque en Mateo 21, 22, Jesús lo deja claro, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. No hay condiciones complejas, no hay letra pequeña, solo hay una pregunta que flota en el aire. ¿Estás creyendo de verdad? Porque la fe no es un adorno espiritual, es el filtro que determina si la respuesta llega o no. Y ojo, Jesús no dice algunas cosas o lo más fácil, dice todo lo que pidáis. Eso incluye tu salud, tu familia, tus sueños, tus batallas internas, lo que no te atreves a decir en voz alta. La clave está en esa palabra, creyendo. No se trata de pedir por pedir, sino de hacerlo con una fe activa, sin fisuras, sin ese por si acaso no funciona. La fe es el puente entre lo que necesitas y lo que Dios ya preparó. Y como cualquier puente, mientras más fuerte sea, más seguro es el paso. ¿Sabes con qué se construye ese puente? Con la palabra que Dios te dio, con oraciones sinceras y con obediencia diaria. No con emociones, sino con convicción. Cada versículo que haces tuyo, cada decisión que tomas confiando en Dios, está fortaleciendo ese puente. Pero a veces, y seamos honestos, ese puente tambalea. ¿Por qué? Porque no es Dios quien pone límites, los ponemos nosotros. A veces hemos vivido tanto tiempo con escasez, con miedo, con heridas del pasado, que empezamos a orar desde la duda y no desde la fe. Es como si le pidiéramos algo grande a Dios, pero dentro de nosotros estuviéramos diciendo, no creo que me toque a mí. Y así no funciona. Si quieres ver la mano de Dios moverse sin límites, tienes que quitar primero los límites que tu mente ha construido. Cambiar pensamientos como, no soy suficiente, o eso es para otros, por lo que Dios dice de ti. Y hay algo más. La fe verdadera no se queda quieta, actúa. Porque creer no es cruzarse de brazos y esperar a ver qué pasa. Es moverse en coherencia con lo que pediste. Si oraste por trabajo, sal a buscarlo. Si oraste por restauración, empieza a hablar con ternura. Si pediste por una puerta nueva, comienza a prepararte para entrar por ella. Cuando haces eso, el cielo ve que tu petición no fue solo palabras. Fue una declaración de confianza. Haz una pausa ahora mismo y hazte esta pregunta. ¿Estoy deseando algo o realmente lo creo? Porque cuando lo crees, tu mente cambia, tus palabras cambian, tus decisiones cambian, y para ayudarte, escribe afirmaciones de fe basadas en la Biblia. Léelas cada día. Háblale a tu mente hasta que se alinee con tu espíritu y luego da un paso. Uno concreto, agenda una meta que se relacione con tu oración. Por pequeña que sea, será una señal de que tu fe está viva. Ahora, no te guardes esto para ti. Si puedes, cuéntale a alguien cuál es tu petición y qué paso vas a dar. Ora con esa persona. Pídele que te ayude a mantenerte firme. A veces, compartir tu fe hace que crezca más rápido. Y no olvides esto. Dios honra a los que creen sin reservas. Él es galardonador. Así lo dice la palabra. Cada acto tuyo que nace de fe, por pequeño que parezca,
conmueve el corazón del Padre, porque lo estás mirando a Él, no a las circunstancias. La duda puede tocar la puerta, claro que sí, pero tú decides si la dejas entrar o si le recuerdas quién es tu Dios. Él ya te dio la promesa. Él no cambia. Así que hoy decide creer, sin dudas, sin límites, y prepárate, porque lo que pediste, si creíste, lo recibirás. Número 4, Primera de Juan 5. Cuando tu deseo late al compás del corazón de Dios, hay algo muy liberador en entender que no todo lo que pedimos tiene que cumplirse a nuestra manera. Porque sí, claro que Dios escucha, pero escucha especialmente cuando lo que decimos está en sintonía con su voluntad. Mira lo que dice Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En otras palabras, si lo que sale de tu boca está alineado con lo que arde en su corazón, entonces ya está hecho, ya lo tienes, aunque aún no lo veas. Y tal vez esto te suene un poco abstracto, pero déjame aterrizarlo contigo. Pedir conforme a la voluntad de Dios es como sintonizar la radio con precisión. Si estás un poco corrido en la frecuencia, hay interferencia. Pero cuando te alineas, la señal es clara y la respuesta llega. Por eso orar no es solo hablar, también es escuchar. Es preguntarte, Señor, ¿esto que estoy pidiendo realmente refleja lo que tú deseas para mi vida? Porque si la oración es solo un monólogo, puede que no estés conectando. Pero cuando tu deseo empieza a latir al ritmo de su corazón, entonces todo cambia. Y sabes, muchas veces descubrimos su voluntad no en una voz del cielo, sino en la paz que sentimos por dentro. Colosenses 3:15 dice que la paz debe ser nuestro árbitro, nuestro juez interno. Cuando oramos con la Biblia abierta y el corazón dispuesto, la palabra comienza a formar nuestras oraciones. Ya no se trata de pedir por pedir, sino de aprender a pedir lo que edifica, lo que transforma, lo que refleja a Cristo. Así empezamos a soltar deseos que ya no nos hacen bien. Hay cosas que alguna vez quisimos con toda el alma, pero que hoy entendemos que no nos hubieran llevado por buen camino. Rendirse a la voluntad de Dios es dejar de aferrarse a lo que parecía bueno, para abrazar lo que es perfecto. Y cuando haces eso, cuando sueltas tu agenda y te alineas a la de Él, entra una paz que lo llena todo. Porque entonces ya no estás esperando con ansiedad, estás esperando con confianza. No estás preguntando, ¿cuándo, Señor?, sino declarando, gracias, porque ya lo tienes resuelto. El tiempo de Dios no es el nuestro, lo sabemos, pero en ese tiempo Él pule tu carácter, ordena lo que está alrededor y prepara el terreno para darte algo que no solo conteste tu oración, sino que te transforme en el proceso. ¿Y cómo se pone esto en práctica? Una idea sencilla pero poderosa es que empieces a orar con esta pregunta: Señor, ¿cómo se ve tu mejor plan en esta área de mi vida? Y luego, espera, quédate en silencio unos minutos. A veces, una imagen, una palabra o un recuerdo viene con fuerza. Eso no siempre es casualidad. Y si algo dentro de ti no se siente en paz, no avances, no decidas bajo presión. La paz de Dios es una brújula confiable. Si la tienes, sigue adelante. Si no la tienes, espera. El Espíritu Santo no empuja, guía con calma. Hoy podrías hacer algo simbólico pero profundo. Entrega tus peticiones una por una y di en voz alta: Señor, las someto a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. No es rendirse por miedo, es rendirse por amor. Es confiar que Él sabe lo que hace incluso cuando tú no lo entiendes. Y recuerda esto: Dios nunca retiene algo que sabes que va a terminar haciéndote bien eternamente. Cada no de su parte en realidad es un sí a algo mejor que aún no ves. Así que camina tranquilo, ora con confianza
Y si lo que pides hoy late al compás del corazón de Dios, entonces descansa, porque si Él ya lo oyó, eso significa que ya lo tienes. Solo espera y verás cómo su voluntad supera cualquier plan que tú hubieras podido imaginar. Número 5. Jeremías 33, versículo 3. Eleva tu clamor y Dios te mostrará lo que nunca imaginaste. ¿Alguna vez has sentido que estás al límite? Como si todo lo que te rodea no tuviera sentido y lo único que puedes hacer es levantar la mirada y gritar por ayuda. Pues déjame decirte que justo ahí, en ese lugar de quiebre, es donde Dios te invita a encontrarte con Él. Escucha bien lo que dice Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dice que tal vez te escuche, no dice si estás perfecto o cuando te portes mejor. Dice, clama y yo te responderé. Así, directo, sin rodeos. Y ese clamar no es una oración bonita, elegante o medida. Number es un grito del alma. Es decirle a Dios, no puedo solo, no sé qué más hacer, te necesito ya. Es el tipo de oración que no tiene filtro, que nace del fondo de tu ser, con lágrimas, con temblores, con el corazón completamente abierto. ¿Y sabes qué pasa cuando oras así? Se rompen barreras, porque clamar es admitir tu total dependencia, es rendirte de verdad. Y eso toca el corazón del Padre como pocas cosas lo hacen. Porque Dios no resiste un corazón quebrantado que se rinde con sinceridad. Pero aquí viene lo más fuerte. Cuando clamas, Dios no solo te responde, te revela. Y esto es impresionante. Él no solo te da lo que estás pidiendo, a veces te muestra cosas que ni siquiera sabías que debías ver. Te enseña verdades que van más allá de la situación que estás enfrentando. Te abre puertas que ni sabías que existían. Revela caminos, estrategias y te hace ver tu realidad desde otra perspectiva. Y en medio de eso, te transforma a ti. Porque sí, tú pediste una solución, pero Él quería darte una visión. Y ojo con esto, la promesa dice, yo te responderé, no veré si te respondo. Eso elimina toda duda. Si clamas, Él oye. Si clamas, Él actúa. Tal vez no a tu ritmo, pero siempre a tiempo. Y en el proceso, Dios está trabajando en algo más profundo. Está puliendo tu carácter, está alineando lo invisible, está preparando lo que vendrá. Por eso el clamor no es solo para obtener cosas, sino para encontrarte con el corazón de Dios en el proceso. Entonces, ¿cómo se vive esto en el día a día? Una forma sencilla de comenzar es establecer momentos concretos para clamar de verdad. Busca un lugar, pon música instrumental si te ayuda a concentrarte, y empieza a hablarle a Dios sin miedo, sin máscaras. No te guardes nada. Llora si tienes que llorar. Grita si necesitas hacerlo. Y luego, espera, escucha. Porque muchas veces, en ese silencio que viene después del clamor, el Espíritu Santo empieza a hablar. Anota lo que sientas. Tal vez no tenga sentido al principio, pero en el tiempo correcto entenderás. Y no todo lo que recibas será para el momento. A veces, lo que Dios te muestra es para preparar lo que viene. Por eso, es clave que aprendas a discernir. Compara lo que sientes con lo que dice la Biblia. Pide consejo a personas maduras en la fe. Busca la paz interior que confirma que es Dios y no tus emociones. Y cuando llegue la instrucción, actúa, aunque dé miedo, aunque implique cambios, porque si Él lo reveló, es porque tiene un propósito perfecto. Hoy puede ser el día en que empieces a clamar de verdad. ¿Cuál es esa necesidad urgente que tienes? No la guardes más. Preséntala a Dios con todo tu corazón. Hazlo con pasión, con verdad, con vulnerabilidad. Y cuando Él te responda, porque lo hará, anota esa respuesta. Guárdala como memoria de fe. Compártela con otros, porque tu testimonio puede ser la chispa que despierte el clamor en alguien más.
Recuerda siempre esto: Dios no es indiferente, no está lejos. Él es Padre atento, cercano, tierno, y cuando tú clamas, Él responde. Pero no solo eso, te enseña lo que nunca imaginaste, porque cada clamor sincero es una llave que abre tesoros escondidos del cielo, así que no te guardes nada. Hoy, clama. Número 6. Mateo 18, versículo 19. Pon tu fe en consonancia con otro y observa al cielo responder. ¿Alguna vez has orado con alguien más y sentido como si el cielo se abriera un poco más? Hay algo poderoso en eso. Jesús mismo lo dijo en Mateo 18, 19. También os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. No es un símbolo bonito ni una frase poética, es una promesa con peso. Cuando dos personas se unen con un mismo corazón, una misma petición y una misma fe, algo se activa en el cielo. Y es que Dios no nos creó para caminar solos. Desde el principio, el diseño fue comunitario. Piensa en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en perfecta unidad. Ese es el modelo. Y cuando dos creyentes oran alineados, están reflejando esa armonía divina. Por eso el enemigo odia la unidad, porque cuando tú y otro hijo de Dios se ponen de acuerdo en oración, no solo están hablando, están generando una atmósfera que desata milagros. Es como juntar dos fuegos pequeños para hacer una llama más intensa. La oración compartida no suma, multiplica. Pero ojo, ponerse de acuerdo no es solo orar al mismo tiempo. Es más que eso. Es hablar primero, abrir el corazón, compartir la carga. Porque cuando ambos entienden claramente lo que están pidiendo y por qué, la oración se vuelve poderosa. No hay espacio para suposiciones ni para palabras vacías. La transparencia trae confianza y la confianza fortalece la fe. ¿Te imaginas cuántas oraciones se quedan cortas por falta de entendimiento entre quienes oran juntos? Por eso es importante hablar antes de orar, confirmar que lo que están pidiendo está alineado con la voluntad de Dios y con el deseo mutuo de ver su obra manifestarse. Y cuando hay acuerdo real, las respuestas comienzan a llegar. Tal vez no en el instante, pero sí de forma evidente. Personas que oran juntas por sanidad y ven cómo el cuerpo se restaura. Familias que interceden por un hijo y ven cómo vuelve a casa. Amigos que oran por provisión y reciben justo lo que necesitaban. Lo extraordinario sucede cuando dos corazones laten al ritmo del cielo. Y lo más hermoso es que, cuando uno de los dos flaquea, el otro lo sostiene. Esa es la fuerza del acuerdo. No solo potencia el milagro, también sostiene la fe en medio de la espera. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto hoy? Busca un compañero de pacto, alguien con quien puedas orar regularmente. No tiene que ser perfecto, solo dispuesto. Acuerden un día, una hora. Pueden hacerlo por videollamada, en persona, por mensaje de voz, lo que funcione. Lo importante es que haya constancia y mantengan un registro de las peticiones y las respuestas. Porque cuando llegue una victoria, y créeme, llegará, van a tener razones para celebrar juntos y glorificar a Dios. Y algo muy importante antes de orar, chequeen la concordancia. Pregúntense, ¿estamos deseando lo mismo? ¿Buscamos ambos la voluntad de Dios por encima de la nuestra? Y si hay diferencias, ajustenlas antes de empezar, porque una oración unificada tiene más fuerza que 1000 palabras desconectadas. Cuando terminen, declaren en voz alta su unidad en el nombre de Jesús. Eso no solo afirma su acuerdo, también desata autoridad espiritual. Así que te animo hoy, no sigas cargando tus peticiones solo. Busca a alguien, escríbele, llámale. Propón formar ese dúo de oración, comparte tu primera necesidad, ora con fe, y cuando llegue la respuesta, porque llegará, cuéntaselo a tu comunidad. Tu testimonio puede animar a otros a hacer lo mismo.
porque nuestro Padre ama ver a sus hijos orar juntos. Él habita en medio de la unidad, y donde hay dos de nosotros en acuerdo, su promesa es clara. Lo que pidamos nos será hecho, así que no lo pienses más. Une tu fe con alguien y prepárate para ver al cielo responder. Número 7, Lucas 11, versículo 9. No sueltes la puerta. Insiste hasta que se abra. ¿Te ha pasado que oraste por algo con todas tus fuerzas, pero no pasó nada? ¿Y con el tiempo dejaste de insistir? Como si hubieras dejado una semilla en la tierra, pero olvidaste regarla. Jesús habló directamente a ese tipo de situaciones cuando dijo en Lucas 11, 9, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». No es una frase decorativa para un cuadro. Es una estrategia espiritual, 3 verbos, 3 niveles de acción, una sola actitud, perseverancia inquebrantable. Fíjate cómo va aumentando la intensidad. Primero dice, pide. Eso muestra dependencia, reconocer que tú no puedes solo y necesitas algo que solo Dios puede darte. Luego dice, busca, lo cual implica que no basta con pedir, hay que moverse, hay que actuar. Hay que levantarse en fe. Y después viene lo más insistente. Llama. Es esa imagen de alguien frente a una puerta, tocando una y otra vez, decidido a no irse hasta que se abra. Esa insistencia no es necedad, es fe activa que se niega a rendirse. Y mira el detalle. En los 3 casos, Jesús no dice, quizás, o si Dios quiere. Dice, se os dará, hallaréis y se os abrirá. O sea, hay promesa, hay respuesta, pero requiere algo de ti, constancia. Porque sí, todos queremos un milagro rápido, una respuesta inmediata, pero hay momentos en que Dios permite que la puerta tarde en abrirse. No porque quiera castigarte, sino porque en esa espera Él está formando algo en ti. ¿Sabes qué crece cuando la respuesta se demora? La paciencia, la humildad, la capacidad de discernir si lo que estás pidiendo es realmente lo mejor. Y aquí es donde muchas personas se rinden, apagan la oración justo antes del amanecer, se cansan, se frustran y deciden que ya no tiene sentido seguir orando. Pero si miras en la Biblia, los grandes milagros vinieron después de insistir. Elías oró 7 veces por lluvia. La viuda insistente del Evangelio fue escuchada por su perseverancia. Y tú no eres la excepción. Esa puerta por la que estás esperando puede estar a un golpe más de abrirse. No te detengas ahora. Así que, ¿qué puedes hacer en lo práctico? Empieza por llevar un registro. Sí, como si fueras un jardinero espiritual. Haz una lista de tus oraciones. Anota la fecha en que empezaste a pedir. Escribe también qué pasos estás dando para buscar. Y si estás llamando a la puerta, registra esos intentos también. Cada mensaje enviado, cada entrevista, cada conversación cuenta. Y celebra incluso las señales pequeñas. Tal vez no sea la respuesta total, pero sí una confirmación de que Dios está obrando. Y algo más. Crea declaraciones de fe. Di en voz alta, seguiré pidiendo, buscando y llamando hasta ver la puerta abrirse. Repítelo cada vez que te sientas tentado a rendirte. Memoriza Lucas 11, 9. Que se te quede grabado como un antídoto contra el desánimo. Y si puedes, comparte esto con alguien más. Pídele que te recuerde tu compromiso si te ve desanimado. La fe también necesita comunidad. Hoy mismo puedes reactivar esa oración que dejaste a medias. Tal vez fue una petición por tu familia, por tu salud, por un proyecto, por restauración. No importa cuánto tiempo haya pasado, vuelve a tocar la puerta. Programa un recordatorio en tu teléfono. Escribe el motivo de tu oración en un papel y pégalo donde lo veas todos los días. Recuérdale a tu corazón que Dios no se olvida, porque Él honra la fe que no se cansa. Cada vez que tú golpeas esa puerta con tu oración, eso es música para su corazón. Él escucha, Él ve, Él responde, y cuando llegue el momento, que llegará,
La puerta se abrirá de par en par, así que no sueltes la puerta, insiste hasta que se abra. Número 8. Hebreos 11, versículo 6. Cree sin ver y verás lo que nunca imaginaste. ¿Sabías que hay algo sin lo cual es imposible agradar a Dios? No estamos hablando de buenas obras, ni de cuántas veces vas a la iglesia, ni siquiera de cuántas oraciones haces al día. La Biblia lo dice sin rodeos en Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así, tal cual. Sin fe no hay conexión, porque la fe es el puente, es la llave, es el lenguaje que Dios responde. No es opcional, es esencial. Y no se trata solo de creer que Dios existe, sino de creer que Él responde, que premia, que honra, que escucha. Porque hay personas que sí creen en Dios, pero no creen que Él lo hará por ellas. Creen que Dios bendice, pero a otros. Que Dios abre puertas, pero en otras vidas. Y eso no es fe. Eso es religión vacía. La fe que agrada a Dios es personal. Es mirar al cielo y decir, yo sé que estás ahí y sé que no te olvidas de mí. Esta fe no nace de la emoción. Nace del conocimiento de quién es Dios. No se basa en lo que ves, sino en lo que sabes que Él ha prometido. Hebreos 11, 1 lo explica así. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, aunque no lo tenga todavía, ya lo creo como si fuera mío. Aunque no vea la puerta abierta, ya me preparo como si lo estuviera. Y eso sí que mueve el corazón de Dios. Pero seamos honestos. Hay obstáculos, hay cosas que le hacen guerra a tu fe. El miedo, la lógica, las malas experiencias del pasado. Esa vocecita interna que te dice, ¿y si no pasa? Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Y si sí? ¿Y si Dios sí te responde? ¿Y si lo que estás esperando está a punto de llegar? Por eso, parte del proceso de crecer en fe es identificar esos pensamientos tóxicos y reemplazarlos con verdades bíblicas. No puedes alimentar tu fe si sigues regando tus dudas. Y fe sin acción no es fe. La Biblia lo dice claro en Santiago capítulo 2. La fe sin obras está muerta. Así que si realmente crees que Dios va a hacer algo, muévete. Haz algo que respalde tu oración. ¿Estás orando por un nuevo empleo? Entonces, actualiza tu currículum. ¿Estás esperando una oportunidad creativa? Preséntate a esa audición. ¿Estás orando por provisión? Siembra una ofrenda, no porque compres el milagro, sino porque muestras que confías en el proveedor. Te propongo algo práctico. Haz memoria. ¿Cuántas veces en tu vida Dios ya respondió? Escríbelas. 3 situaciones, tal vez una sanidad, una puerta que se abrió, una protección en el momento justo. Léelas en voz alta cada vez que la duda vuelva. Y mejor aún, compártelas, porque tu testimonio fortalece tu fe y la de otros. Y ahora sí, haz algo valiente, hoy, no mañana. Identifica una acción de fe que puedas dar en las próximas 24 horas. Da ese paso, graba la fecha. Y cuando Dios responda, porque lo hará, no te olvides de agradecer. Agradece como si ya lo tuvieras, porque para Dios, tu fe ya lo hizo realidad. Recuerda esto, Dios no es indiferente. Él se deleita en mostrar su fidelidad a quienes confían en Él sin condiciones. Cada paso de fe que das es una invitación para que Dios se glorifique en tu vida. A veces, la recompensa no llega como esperabas, llega mejor. Así que cree sin ver y verás lo que nunca imaginaste. Porque cuando confías de verdad, Dios no solo responde, también te sorprende. Número 9. Salmo 37, versículo 4. Haz de Él tu mayor alegría y verás tus peticiones cumplidas. Fíjate que muchas veces oramos como si Dios fuera solo el medio para alcanzar lo que deseamos, pero el Salmo 37, 4 cambia totalmente esa lógica.
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No dice, pide y luego disfruta, sino, disfruta primero y luego pide. Porque cuando haces de Dios tu alegría principal, tu fuente de satisfacción más profunda, algo cambia adentro de ti, y también en lo que deseas. ¿Y qué significa deleitarse en Dios? No es solo cantar alabanzas o ir a la iglesia, es mucho más que eso. Es disfrutar de su presencia en lo cotidiano, es sonreír cuando lees un versículo y sientes que te habla directo, es sentir paz al contemplar la creación, es tener un corazón que se emociona solo por saber que Él está cerca. El deleite genuino no necesita espectáculo, es íntimo, es constante, es el gozo de saberte amado por Dios, incluso cuando todo a tu alrededor está en silencio. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando te deleitas en Él, tus deseos se transforman, se purifican, se alinean con su voluntad sin que lo notes. Aquello que antes pedías por impulso o por ego, empieza a perder importancia, y en su lugar nacen peticiones que bendicen a otros, que glorifican a Dios, que construyen reino. Es como si tu corazón comenzara a latir al ritmo del suyo, y cuando eso pasa, claro que Él concede los deseos, porque ya no nacen del capricho, sino del amor y la comunión. Tal vez por eso algunas oraciones no fueron respondidas en el pasado, no porque Dios no te oyera, sino porque sabía que lo que pedías no venía de un corazón alineado. Pero cuando oras desde el deleite, no necesitas convencerlo. Él se anticipa, porque confía en lo que hay dentro de ti, porque ve que tu anhelo ya está filtrado por su presencia. Y entonces, cuando pides, pides bien, no con manipulación, sino con confianza. ¿Quieres empezar a vivir esto? Dedica momentos del día solo para disfrutar de Dios, sin pedir nada. Pon música suave, lee un salmo en voz alta, sal a caminar y contempla el cielo, los árboles, respira hondo. Y solo agradécele, sin listas de oración, sin planes, solo tú y Él. Haz de eso un hábito. Y luego, haz un inventario de lo que deseas. Escribe tus peticiones y pregúntate con sinceridad: ¿este deseo nació mientras disfrutaba de Dios o es solo algo que quiero por impulso? Si la respuesta te sacude, no pasa nada. Es una oportunidad para reajustar. Te propongo algo especial. Elige un día esta semana para vivir lo que podrías llamar tu día de deleite. Apaga un poco el ruido, reduce distracciones y enfócate en disfrutar de Dios. Lee, escucha, camina, habla con Él. Y al final del día, escribe lo que surgió en tu corazón durante ese tiempo. Esos nuevos deseos, nacidos del deleite, son los que puedes presentar con toda confianza, porque el Dios que te ama, también ama decir que sí a un corazón que ya está lleno de Él. Recuerda esto: Dios no es un repartidor de milagros, es un Padre, y como buen Padre, su alegría más grande es verte feliz en su presencia. Cuando tú lo haces tu alegría, Él se convierte en tu proveedor. No porque estés manipulándolo, sino porque estás amándolo. Y donde hay amor genuino, hay puertas abiertas. Así que sí, haz de Él tu mayor alegría, y verás tus peticiones cumplidas. Número 10. Santiago 1, versículos 5 y 6. Pide la mente de Dios y decide sin tropezar. ¿Cuántas veces te has encontrado en ese punto en el que simplemente no sabes qué decisión tomar? Tal vez no sabes si aceptar una propuesta, si seguir en esa relación, si invertir en ese proyecto, si seguir o soltar. Y en ese momento, lo más fácil es correr a pedirle consejo a todo el mundo. Pero hay una voz que muchas veces dejamos en segundo plano y es la más sabia de todas. La Biblia lo deja claro en Santiago capítulo 1, versos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. ¿Te das cuenta del tono?
Dios no te reprocha por no saber, no te mira con desprecio porque te sientas confundido. Al contrario, Él lo dice con ternura: pídeme sabiduría y te la voy a dar. No poquito, te la daré abundantemente. No hay regaños, no hay burlas, solo una condición: que la pidas con fe, que confíes de verdad en que Dios tiene una opinión y que es la mejor. Porque si dudas, es como si tuvieras una antena mal calibrada. El cielo está transmitiendo, pero tú no recibes la señal. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia. Puedes ser muy inteligente, pero tomar decisiones desastrosas. La sabiduría de Dios ve lo que tú no ves, abarca tu pasado, entiende tu presente y anticipa lo que va a pasar después. No es solo lógica, es discernimiento espiritual, es sensibilidad al momento, al propósito, al corazón de Dios. Es lo que evita que tomes una decisión que hoy parece buena, pero que mañana te encadene. Y claro, uno de los grandes enemigos de la sabiduría es la duda. Esa voz interior que dice: ¿y si me equivoco? ¿Y si Dios no me habla? ¿Y si me estoy inventando las señales? Pero deja que te lo diga directo. ¿Y si Dios sí quiere hablarte con claridad? ¿Y si ya te está hablando, pero tú estás esperando algo espectacular, cuando Él quiere hablarte con una impresión suave? Muchas veces no es que Dios no hable, es que no paramos el ruido para escuchar. Te voy a dar algo práctico. Haz esta pregunta a Dios en una sola línea: Señor, ¿esto que estoy por hacer viene de ti? Luego guarda 5 minutos de completo silencio. Anota cualquier palabra, imagen, versículo o sensación que surja. No lo filtres todavía. Luego, pásalo por 3 filtros. ¿Está alineado con la Biblia? ¿Te deja paz real en el corazón? ¿Personas maduras en la fe confirmarían lo mismo? Si la respuesta es sí, da el siguiente micropaso. Nada gigante, algo pequeño: actualizar tu CV, agendar una cita, escribir ese mensaje, preparar ese presupuesto. Pero hazlo dentro de las próximas 24 horas. Y aquí va algo más: la sabiduría de Dios deja huellas. Cuando tomas decisiones con su dirección, hay frutos visibles. Se siente paz, se evita dolor, se avanza con claridad. Y la gente lo nota. Te preguntan cómo sabes qué hacer, y tú puedes responder con humildad: le pregunté a Dios y me respondió. Así que no te quedes paralizado en la indecisión. Hoy mismo ora, pide sabiduría, hazlo con fe, sin dudar, porque tienes un Padre que ama guiarte. Él no ridiculiza tu ignorancia, no se burla de tus dudas. Al contrario, se alegra cuando vas a Él como un hijo que confía. Él tiene ideas que tú no habías considerado, caminos que parecen invisibles, pero que se abren justo cuando das el primer paso. Así que, ¿qué estás esperando? Pide la mente de Dios y decide sin tropezar. Número 11. Salmo 145, versículo 18. Rompe la máscara y siente su cercanía. ¿Sabes qué es lo que de verdad toca el corazón de Dios? No es una oración perfecta, ni un discurso teológico, ni palabras elegantes. Es un corazón sincero. Es esa voz quebrada que dice: Señor, aquí estoy. No sé ni cómo empezar, pero necesito que me escuches. En el Salmo encontramos una promesa preciosa: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y esa última parte, de veras, es la clave. No dice a los que le invocan bonito, ni a los que saben orar muy bien. Dice de veras, es decir, con autenticidad, sin filtros, sin máscaras. A veces creemos que para que Dios nos escuche tenemos que sonar como si estuviéramos predicando, que no podemos mostrar debilidad, que si nos sentimos enojados o tristes, mejor ni lo mencionamos. Pero eso no es orar de veras. Eso es actuar. Y Dios no responde a personajes, responde a hijos. ¿No te pasa que a veces te cuesta abrirte incluso con las personas que más amas? Nos da miedo ser juzgados, rechazados o que no nos entiendan.
Pero con Dios, ese miedo es innecesario. Él ya conoce todo de ti, cada pensamiento, cada herida, cada lucha. Entonces, ¿por qué no simplemente hablarle desde ahí? Cuando invocas a Dios con honestidad, se produce algo hermoso. La distancia se acorta, el estrés de fingir desaparece, tu mente se aclara, tu corazón se suaviza y lo más importante, su presencia se vuelve palpable. No porque hayas hecho todo bien, sino porque abriste la puerta de par en par, y eso a Dios le encanta. Él se acerca a los sinceros, no a los impecables. Fíjate que muchas veces no es Dios quien está lejos, somos nosotros quienes levantamos barreras sin darnos cuenta. La culpa no resuelta, por ejemplo, esa voz interior que te dice, ¿cómo vas a orar así después de lo que hiciste? O esa religiosidad que te hace sentir que debes ser frío, correcto, formal, como si estuvieras en una entrevista, no en una conversación con tu padre. O el miedo de que si dices lo que realmente sientes, Dios se decepcione. Pero Hebreos 4:16 nos recuerda que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el acceso. No es por mérito, es por relación. Déjame proponerte algo práctico. Escribe una carta, así, sin filtros. Empieza con, querido Dios, y cuéntale cómo te sientes. Dile lo que no entiendes, lo que te frustra, lo que te alegra. Llora si tienes que llorar. Ríe si sientes alivio, luego léela como una oración. Ese acto, aunque parezca simple, puede abrir un canal nuevo de conexión con Dios. Y si no eres de escribir, hazlo con suspiros. Sí, como lo oyes, mientras caminas, mientras cocinas, mientras estás solo. Señor, gracias, ayúdame con esto. Te necesito ahora mismo. Son oraciones pequeñas, pero cargadas de verdad. Son suspiros que llegan al cielo. Y si te animas aún más, comparte con alguien de confianza lo que estás viviendo. No como confesión religiosa, sino como un paso de vulnerabilidad. A veces, abrir el corazón con otro creyente nos ayuda a ser más honestos con Dios también. Así que te dejo este reto. Tómate 5 minutos, ahora mismo, y habla con Dios como nunca lo has hecho. Sin fórmulas, sin adornos, como si estuvieras tomándote un café con el mejor amigo que te conoce de toda la vida. Dile lo que llevas dentro, no temas desordenarte un poco, porque es justo en ese lugar donde su cercanía se vuelve real. Él se inclina, Él escucha, Él responde, no a quien aparenta tenerlo todo en orden, sino a quien se atreve a ser real. Número 12, Romanos 8, Versículo 26. Deja que el susurro del Espíritu complete tu petición. ¿Alguna vez te has quedado sin palabras frente a Dios? Como si quisieras orar, pero no sabes cómo. Tienes el corazón lleno, la mente revuelta, pero la boca callada. ¿Te ha pasado? Porque si es así, déjame decirte algo que puede cambiar por completo tu manera de ver la oración. Tú no estás solo cuando oras. Según Romanos 8, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí, así como lo lees, el Espíritu Santo que habita dentro de ti, ora por ti cuando tú ya no sabes qué decir, cuando te sientes agotado, confundido o simplemente vacío. ¿No es eso profundamente hermoso? Fíjate que muchas veces pensamos que si no sabemos formular una oración perfecta, entonces no vale. Nos cuesta aceptar nuestra propia debilidad, ese no sé qué decirle a Dios hoy. Pero en lugar de avergonzarte, ¿y si reconocieras que ese es precisamente el punto de partida para algo mucho más profundo? Porque en esa humildad, en ese no puedo solo, el Espíritu Santo entra en acción. Es como si tú pusieras tu corazón en sus manos y Él lo elevara al Padre, sin que ninguna palabra se quede corta, sin que ninguna emoción se pierda en el camino. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que cuando el Espíritu intercede por ti, lo hace sin errores. Él no ora desde tu ego, ni desde tus temores, ni desde tu orgullo. Él ora desde la verdad de lo que necesitas, desde el amor puro y la voluntad perfecta de Dios.
No hay distorsión, no hay ruido. Es una oración limpia, exacta, cargada de propósito eterno. Incluso ese silencio angustiado que a veces sentimos, ese que no sabemos cómo convertir en oración, se transforma en gemido celestial. Porque cuando tú ya no puedes hablar, Él sí puede. Esto no es solo teoría bonita, esto transforma la experiencia misma de orar, porque de pronto tus tiempos de oración ya no se tratan de encontrar las palabras correctas, sino de rendirte, de respirar profundo y decir: Espíritu Santo, ora por mí. Qué alivio tan grande poder descansar en esa verdad. No necesitas ser elocuente, solo necesitas estar presente, disponible, porque mientras tú te callas, Él intercede. En la práctica puedes probar esto de muchas maneras. Una de ellas es rendirte en silencio. Si te sientes bloqueado, simplemente quédate quieto. Cierra los ojos, respira hondo y dile: ora tú por mí. Luego permanece así unos minutos sin forzar nada. No se trata de buscar una experiencia mística forzada, sino de abrir espacio para que el espíritu fluya. Otra forma es orar en lenguas o cantar espontáneamente. No necesitas entenderlo con la lógica. Es más, es justo ahí donde trasciendes tus propias limitaciones. Anota luego cualquier idea, imagen o frase que surja. A veces, el espíritu te guía de forma tan suave que si no estás atento, lo podrías pasar por alto. Por eso, un diario de oración también ayuda mucho. Escribe ahí lo que sientas, lo que percibas. Con el tiempo verás cómo Dios confirma y ordena esas impresiones. Y no olvides esto: una oración inspirada por el Espíritu siempre trae paz. Quizá no cambie la circunstancia de inmediato, pero sí cambia tu perspectiva. Te sentirás acompañado, sostenido, incluso energizado. Porque lo que antes era un monólogo angustiado, ahora se convierte en una conversación con respaldo divino. Así que, si hoy te cuesta orar, si no sabes cómo empezar, si estás agotado por dentro, haz una pausa, respira y deja que el Espíritu te asista. Dedica 10 minutos hoy para soltar esa carga. No trates de controlarlo todo. Di solo: Espíritu Santo, te entrego esto, y guarda silencio. Él sabrá qué decir. Él conoce el camino al corazón del Padre, y lo mejor de todo, nunca se cansa, nunca se confunde, nunca te abandona en medio de tu debilidad. Tú no oras solo. Dentro de ti vive el mejor intercesor del universo. Déjalo hablar, déjalo fluir, porque cuando tú callas con el alma llena, el Espíritu toma la palabra y lleva tu clamor más allá de lo que jamás imaginaste. Número 13. Proverbios 15, versículo 29. Vive limpio, ora claro y recibe sin interferencias. ¿Alguna vez sentiste que orabas pero tu oración no pasaba del techo? Como si algo estuviera bloqueando la señal, como si tus palabras rebotaran en el aire y no llegaran a Dios. Bueno, déjame decirte algo que puede doler un poco, pero también sanar profundamente. Hay veces en que no es que Dios no quiera escucharte, es que la línea está llena de interferencias. Y esa interferencia no es otra cosa que una vida sin integridad. Proverbios 15 lo dice sin rodeos. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. No es una cuestión de perfección, sino de coherencia. Fíjate que muchas veces pensamos que podemos separar lo que vivimos de lo que oramos, como si Dios solo viera lo que decimos cuando cerramos los ojos y no lo que hacemos cuando nadie nos ve. Pero no funciona así. La justicia que Dios escucha no es una justicia ideal, intocable, sino una integridad real, humana, pero constante. Es decir, personas que, aunque tropiecen, se levantan rápido, piden perdón, ajustan el rumbo y no se conforman con una vida doble. Gente que no necesita ser perfecta, pero sí honesta. La integridad no se trata solo de evitar grandes pecados, es más profunda.
Es mirar tu historial de búsqueda en Internet y preguntarte, ¿Jesús se sentiría cómodo viendo esto conmigo? Es revisar cómo hablas cuando estás solo con tu familia, con tu pareja, con tu celular. Es preguntarte si lo que declaras públicamente es lo mismo que practicas en lo secreto. Y cuando hay un desajuste, ahí no se trata de esconderlo ni justificarlo. Se trata de corregirlo, de traerlo a la luz y dejar que Dios lo limpie. Porque cuando vives limpio, oras claro. Y cuando oras claro, el cielo responde. El pecado no confesado hace más que entorpecer tu comunión con Dios. También mina tu fe, te hace dudar. Nunca te ha pasado que ibas a orar por algo grande, pero una vocecita te decía, ¿con qué cara vas a pedir eso si ni siquiera has obedecido en esto otro? Esa voz no siempre viene de Dios. Muchas veces es el acusador aprovechando tu incoherencia para robarte la confianza. Pero cuando tu conciencia está limpia, cuando has confesado, corregido y caminas recto, entonces oras con libertad, sin miedo, sin culpas, sin ruidos. Y eso, amigo, amiga, tiene poder. Dios confía tesoros a quienes tienen manos limpias, no perfectas, pero sí limpias. Un corazón que se presenta ante Él sin doblez, sin maquillaje espiritual, es un corazón al que Dios se acerca con gusto. Y cuando una persona así ora, su oración tiene peso, tiene testimonio, tiene respaldo. Y lo más hermoso es que cuando otros ven esa coherencia, esa relación genuina entre tu vida y tu fe, se inspiran, porque la oración del justo no solo mueve el cielo, también mueve corazones. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en lo cotidiano? Una forma muy práctica es hacer una auditoría espiritual cada semana. Pregúntate, ¿he sido honesto con mis palabras? ¿Mis finanzas reflejan honra a Dios? ¿He sido puro en lo que veo, escucho y permito entrar en mi mente? Y si en alguna de esas áreas ves algo torcido, no lo tapes. Llévalo a Dios. Pide perdón. Haz restitución si es necesario. Corta lo que contamina. Y si te cuesta mantenerte firme, busca un mentor, alguien con quien rendir cuentas. La integridad se cultiva mejor en comunidad. Hoy mismo podrías dar un paso. Antes de dormir, identifica una sola área en la que sabes que estás fallando. Y toma una acción concreta. Escribe un mensaje, elimina ese contenido, confiesa esa palabra dura y luego ora. Pero esta vez, ora limpio, sin ruido. Verás cómo la paz fluye, verás cómo la respuesta llega. Dios no está lejos porque no le importes, está cerca del que le busca de veras. Y cuando la línea está despejada, la señal llega clara, el cielo responde rápido y la bendición fluye sin obstáculos. Porque vivir limpio no es solo un estándar, es una llave poderosa.